encontró con un amigo a quien no veía hace años, un joven de 26 años, él ya tiene 28, 28, y él venía muy entusiasmado, ¿no? Porque se encontró con este amigo y me dice, mi hijo, papá, yo me encontré con un amigo que tenía la misma afición que yo cuando era joven, cuando era muchacho, le gustaba pintar, ahora está en el campo empresarial, está siendo un promotor y está haciendo grandes eventos, está ganando mucho dinero, pero es un muchacho que teniendo 26 años, su amigo de él, tiene pensamientos positivos, emprendedores, sabe lo que quiere, está bien enfocado. Y mi hijo me hablaba de sus pensamientos, ¿no? Dice, me ha transmitido una actitud positiva, ¿no? De conquista, de logro. Porque este muchacho puede ser un muchacho que a pesar de sus 26 años había incursionado en una empresa promotora y le había ido muy bien, le está yendo muy bien, y es un hombre que tiene una visión positiva de las cosas. O sea, sus pensamientos, los pensamientos que tiene, son pensamientos de alguien que cree que puede lograr cosas, que puede conquistar, es un emprendedor, ¿no? Entonces vino con esos pensamientos, mi hijo estaba muy animado, muy entusiasmado, y yo agradecido al Señor por ello. Entonces nuestros pensamientos son importantes. Hay un pensamiento del cual tenemos que desarraigarnos y hay un pensamiento que tenemos que adoptar. Muchos de nosotros, sobre todo cuando empezamos la vida cristiana, tenemos la idea de que nos falta la fe. Ese es un pensamiento que mucha gente suele tener, estoy hablando de cristianos. Y yo quiero demostrarte por las Escrituras que tú tienes el tipo de fe que Dios quiere que tú tengas, y que esa fe te capacita, te potencia para lograr lo inalcanzable, lo que es humanamente inalcanzable. O sea, a través de las Escrituras yo quiero mostrarte a ti, creyente, hijo de Dios, que tú tienes una fe viva, que tú tienes una fe viva, una fe activa, una fe que es capaz de moverte a hacer cosas que sin ella tú no las harías. Pero tú la tienes. Te voy a demostrar por la Escritura que tú tienes este tipo de fe. Que tú, si tú puedes entender que Dios te ha dotado, te ha capacitado de una fe viva, de una fe potente, tú vas a saber que en Cristo tú eres invencible. Y tú puedes lograr cosas que son humanamente imposibles de lograr, pero esa fe te potencia, te capacita, y tú tienes esa fe. Quiero mostrarte primero que tú tienes esa fe y luego mostrarte lo que esa fe hace por ti y en ti. Porque es una fe viva, es el espíritu de fe. Y si nosotros dejamos que esa fe esté ahí moviéndose y nosotros cediéndonos a ella y actuando confiados de que esa fe habita en nosotros, bendito sea Dios, somos invencibles. Amén. Dios nos potencia. Entonces, es importante que comprendamos esta verdad, porque todavía hay cristianos en estos tiempos que están pensando, yo no tengo esa fe, yo no puedo, no, yo soy incapaz, no creo que lo logre. Porque no son conscientes, y de eso se trata en esta mañana, de desarrollar conciencia del tipo de fe que tenemos y que no la hemos adquirido, Dios nos las ha dado. Dios nos ha dado esta fe. Vamos al libro de Efesios, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Primero quiero mostrarte. Ahora, otra cosa importante que tenemos que entender en cuanto a la fe es que el tipo de fe del que estamos hablando no es un tipo de fe que se siente, es un tipo de fe que se tiene. Voy a tratar de explicar esto porque
Porque muchas personas piensan que tienen que sentir que tienen fe. Hay muchos creyentes que no siento que tenga fe. Entonces se limita porque están pensando que tienen que sentir. O sea, usted no tiene que sentir que tiene fe. Usted tiene que creer que la tiene. Usted no tiene que sentir que tiene fe. Usted tiene que creer que la tiene. Desde el momento que usted ha nacido de nuevo y usted es creyente, en ese momento esa fe habita en usted. Dios le ha dado fe. Usted no hubiese podido creer en Cristo si esa fe no lo hubiese movido a hacerlo. Entonces, en Efesios capítulo 2, hablando de esta fe de la que estoy hablando, no la fe común, no la fe natural, ¿eh? No estoy hablando de la fe común, la fe natural, no estoy hablando de la persona que dice, yo tengo fe que el carro que está viniendo a recogerme va a llegar a tiempo, esa fe no, esa fe es natural, esa es una idea, ¿no? Positiva, pero no, estoy hablando de la fe de Dios, de la fe espiritual, cuando Dios dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, se refería a este tipo de fe, la fe que Dios da y la fe que todo creyente tiene. Si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, usted tiene esta fe. No necesita sentirla, necesita creerla. Y vamos a por la palabra de Dios, a fortalecer nuestra confianza para que creamos lo que estamos diciendo. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, el objeto que Dios usa para traer a nuestra vida la gracia, su gracia es la fe. Es el medio que Dios usa. Entonces acá dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, hablando de esa fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, en otras palabras, si Dios no hubiese obrado, otorgándole ese don de la fe, usted no hubiese podido alcanzar la gracia para ser salvo. Si usted ha alcanzado esa gracia, si usted es salvo, aleluya, ha sido por medio de esa fe que Dios le ha otorgado. Dice, esto no es de vosotros, no es algo que usted hubiese producido, no es de vosotros, es un don de Dios. Amén. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, Romanos. A ver. Romanos. Dice Romanos capítulo 12, Romanos 12. Miren lo que dice, Digo pues, versículo 3, la parte final, pero voy a leerlo desde la primera parte, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que cada uno que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió a cada uno la medida de fe. Entonces Dios nos ha dado fe. Tenemos la fe de Dios habitando en nosotros. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado. Una de las batallas comunes que nosotros libramos cada día es la fe y la vista. Es una batalla entre la vista y la fe. Cuando la Biblia habla de que por fe andamos, no por vista, está hablando, la palabra vista está componiendo lo que es las emociones, los sentimientos, los sentidos. Entonces nosotros no andamos por lo que sentimos, sino por fe.
Entonces, si no andamos por lo que sentimos, tú no debes esperar sentir fe. No debes esperar sentir amor. Nosotros no caminamos por lo que sentimos, caminamos por lo que creemos. Tenemos el amor de Dios morando en nuestro corazón. Y tenemos la fe de Dios para obrar y actuar. Tenemos. Lo que tenemos que hacer es actuar en aquello que tenemos, sin tener la asistencia del sentimiento que acompaña a eso para que recién te sientas seguro para hacerlo. ¿Se entiende eso? Porque hay mucha gente que quiere sentir, que está buscando sentir. Dice, ¿cómo voy a decir a esa persona que la amo si no siento que la amo? ¿No? Si no siento, sería un hipócrita, porque están pensando en el término de sentir. Pero no, la fe más allá, la fe supera el sentimiento. La fe supera el sentimiento. La fe camina por encima de lo que sentimos. La fe camina por encima de lo que sentimos. Y tú puedes actuar, tú puedes obrar, tú puedes moverte sin estar esperando sentir algo. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, en Hebreos capítulo 11 te voy a dar ejemplos, en Hebreos capítulo 11, de cómo la fe movió a hombres y mujeres. La fe los movió. La fe les hizo hacer, les dio el impulso para hacer lo que hicieron. La fe los motivó, los impulsó. La clase de fe que ahora habita en nosotros. En el capítulo 11, el personaje principal del capítulo 11 es la fe. El personaje principal del capítulo 11 es la fe. La fe es el personaje, es el elemento que toma prominencia en este capítulo 11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver, definamos. Aquí el Señor nos está diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, la fe te da la seguridad de algo que puede estar adelante en el futuro. De algo que tú esperas. La fe te da la seguridad de aquello que tú puedes visualizar en el futuro. La fe te da la certeza. Te da la convicción de lo que no se ve. Alguien lo ha dicho de esta manera, la fe es el título de propiedad que te dice que algo es tuyo aunque todavía no lo poseas, no lo tengas. Vamos, si tú heredas una casa y viene el notario y te entrega el título de propiedad, aunque tú no conozcas la casa, no la hayas visitado, todavía no la hayas visto, tú teniendo el título de propiedad, tú sabes que esa casa es tuya, ¿sí o no? O sea, tú te regocijas en el hecho de que esa casa es tuya porque tienes el título de propiedad. Aunque todavía no disfrutes de esa casa, ¿sí o no? O sea, la fe es el título de propiedad. Es lo que te da certeza de que algo es tuyo, aunque todavía no disfrutes de ello. Y si tú tienes el título, puedes empezar a gozarte, ¿sí o no? Si ya tienes el título, o sea, tú ya puedes estar agradecido. Y si te estoy diciendo que Dios te ha dado el título, tú ya debes, amén. Todavía no lo veo, todavía no lo tengo, pero tengo el título, gloria a Dios. Entonces la fe es tener ese título. Entonces la fe es algo que tú y yo ya tenemos. Estoy hablando de creyentes, yo te estoy hablando del tipo de fe que Dios da a los que son suyos. Amén, no estoy hablando de gente inconversa, no. Nosotros los creyentes tenemos la gracia, el privilegio de disfrutar de la clase de fe que Dios quiere que tengamos. ¿Está bien? Gracias a Dios, Señor, gracias por esa fe. Gracias. No la siento, pero la tengo, Señor. Tu palabra dice que la tengo, así que yo la creo, lo creo. Amén, lo creo. Muy bien. Ahora, pero esa fe que poseemos es una fe viva. Es una fe activa, proactiva. Es una fe que nos mueve. Es una fe que nos hace hacer cosas que para nuestra mente pueden ser locas. Yo recuerdo cuando el hermano Pat Robertson
fue comisionado a visitar una televisora que estaban rematando y él no tenía el dinero para comprar, pero el Señor le dijo, ve y compre esa transmisión de televisión, cómprala. Él se fue y él no tenía dinero. Y él dice, cuando está con el Señor, el dueño, para conversar, dice, estoy interesado en comprar. Le dice, sí, le dice, sí. ¿Cuánto costará? Bueno, tanto. Y él dice, yo no tenía el dinero, yo no tenía los recursos económicos, pero Dios me había dicho que vaya a hablar y a ofrecer. Y yo tenía algo que yo no sabía que tenía, dice él, porque él dice, adentro de mí, en mi mente, yo decía, ¿de dónde sacaré esa cantidad? Pero adentro de mí yo sabía que Dios me había dicho y yo debía ofrecer. Y yo le dije, ya, Señor, deme un plazo y yo le voy a comprar el... No, pero él no sabía ni cómo. Pero sin embargo tenía la convicción de que debía hacerlo, y así lo hizo. A los días el Señor le dio una idea de hacer una especie de club 700, un club llamando a toda la gente interesada en contribuir para comprar esa emisora, y grande fue su sorpresa cuando empresarios solventes comenzaron a dar dinero y tuvo los recursos para comprarlo. Y no sabía cómo iba a suceder todo eso, pero sucedió. Entonces, la fe nos mueve a hacer cosas que de manera natural nosotros no lo haríamos, pero Dios nos mueve a hacer, a actuar de esa manera. Entonces, en el capítulo 11 voy a mostrarles qué cosas hace la fe, qué cosas es capaz de hacer esa fe por usted y a través de usted. Usted es el instrumento, el medio a través de la fe de Dios se manifiesta, se expresa. Miren, dice en el versículo 2, por la fe, por ella, hablando de la fe, por la fe, ellos alcanzaron buen testimonio, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Estoy leyendo el versículo 2. Alcanzar. Si mi esposa estuviese aquí, yo le haría una pregunta. Ella es experta en adjetivos, subjetivos, en brújula, sobre brújula. Ella es el lenguaje, conoce el tema del lenguaje. Entonces, aquí hay verbos activos. Alcanzaron, entendieron. O sea, los verbos son activos. O sea, la fe nos mueve a hacer cosas para las cuales de manera natural no somos capaces. ¿Ya? Entonces miren lo que dice, ¿eh? Por la fe ellos alcanzaron buen testimonio. Alcanzar, número 1. La palabra alcanzar buen testimonio en realidad en otros textos es traducido como fueron justificados o fueron declarados inocentes o fueron declarados aptos. O sea, la fe les hizo alcanzar de parte de Dios la justificación. Nosotros hemos sido justificados, hemos sido declarados inocentes delante de Dios por la fe. Dice en Romanos 5:1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces la fe nos hace posible que podamos alcanzar la justificación de Dios. Todo creyente, verdadero creyente, ha sido justificado a los ojos de Dios. ¿Cómo ha alcanzado esa justificación? Por medio de la fe. Usted no hubiese podido alcanzar la justificación de parte de Dios si la fe no hubiese estado presente. Quiere decir que si la ha alcanzado, la fe ha estado presente en usted. ¿Amén? No la sintió. Usted no sintió que tenía fe, no. Usted actuó. Pero esa actuación no hubiese sido posible si la fe no hubiese estado detrás. ¿Amén? Entonces, la fe lo movió a hacer eso, a alcanzar. Versículo 3 dice, por la fe entendemos. ¿Qué dice ahí? Por la fe entendemos haber sido constituidos. Pero la palabra ¿qué dice ahí? Entender. O sea, hay mucha gente que dice, ay pastor, yo leo la Biblia pero no entiendo. Ya, quiero darte una buena noticia. Tú puedes entender. ¿Por qué puedes entender? Porque la fe de Dios habita en ti. Y esa fe te capacita para entender. La fe te capacita para entender. Entonces, cuando tú vas a la Escritura para estudiarla, tú no debes ir pensando, ay, no tengo estudio, yo no he estudiado en lugares académicos, no tengo... No, tú no tienes que
que pensar en tus posibilidades humanas, naturales, no, tú no tienes que pensar en eso. Tú tienes que pensar que Dios te ha dotado, te ha capacitado para entender las cosas espirituales. Amén. La Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y solo el espiritual lo puede hacer, pero el espiritual es aquel que ha nacido de nuevo. Amén. ¿No? Es como cuando el hermano Juan está leyendo el material y está compartiendo, está transmitiendo verdades tremendas, verdades, hermanos, transformadoras, ¿no? Pero Dios nos capacita para entender esas verdades. Acá está, por la fe entendemos. Es más, en Salmos 32:8 dice que Dios nos hará entender, dice. Yo te enseñaré y te haré entender, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que confiar y descansar en que Dios nos capacita para entender las cosas que son de Él. La fe nos capacita para alcanzar, para entender. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. O sea, es la fe también la que nos capacita para ofrecer. Yo quiero que aquí vean los verbos activos, ¿no? Para que ustedes se den cuenta de que la fe nos capacita para alcanzar buen testimonio, para ser justificado. La fe nos capacita para entender, nos capacita para ofrecer a Dios un mejor y excelente sacrificio. O sea, la fe no, mucha gente dice, la fe nos capacita para recibir, y es cierto, pero no solamente nos capacita para recibir, nos capacita para dar. La fe hace posible que podamos ofrecer mejor y excelente sacrificio a Dios. Gloria a Dios. Te daré lo mejor de mi vida. ¿Por qué podemos decirle al Señor, te daré, te entregaré, me rendiré? Porque la fe nos capacita para hacer eso. Sin esa fe nosotros no podríamos hacer nada de eso. Pero yo quiero que tú puedas entender de que si tú estás aquí es porque la fe de Dios está activa en ti. Amén. La fe de Dios está... Hay mucha gente allá en el mundo que no entiende lo que nosotros hacemos. Y piensa, tú estás loco, ¿cómo puedes perder el tiempo de esa manera? La gente lo mira así, pues porque no lo entiende. Pero ¿por qué nosotros podemos disfrutar? Porque detrás de nosotros hay una fe viva que nos mueve a entender y a responder a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por eso valoramos una reunión como esta. Amén. Por eso le damos importancia, por eso venimos, porque hay una fe detrás, activa en nosotros, que nos mueve a hacer lo que estamos haciendo. O sea, yo quiero que tú puedas entender de que no se trata de ti, no se trata de que tú, porque tú eres buena gente y tienes buenos sentidos, buenos deseos. No, 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 es Dios moviéndose en ti, impulsándote, y tú respondiendo a lo que Dios está haciendo en ti. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. Aleluya. Dándole gloria a Dios por todo lo que Él permite, porque Dios permite que estemos aquí. Bueno, y dice más, pero yo quiero saltearme al versículo 24, Hebreos 11, versículo 24. Hay mucho adelante ya, en los versículos previos al versículo 24, pero quiero resumir quiero mencionar 6 o 7 cosas que Dios permite que por la fe hagamos. Miren, dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Qué interesante, dice que por la fe Moisés. O sea, no dice que porque Moisés era buena gente, era inteligente, era capaz. No dice que había en él cualidades naturales que hiciesen posible que él actuase de esa manera. No. El escritor dice que Moisés, cuando fue grande, la fe hizo posible que él rehusase todos los privilegios de ser llamado hijo de la hija de Faraón. O sea, la fe lo capacitó para rehusar esos privilegios, gloria a Dios. Rehusar las cosas que el mundo le ofrecía. La fe lo movió a hacer eso. Ahora, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír. ¿Cómo es que este hombre de Moisés pudo haber fe en él?
¿Quién lo crió a él? ¿Quién crió a Moisés? La hija de Faraón lo adoptó, pero ¿quién lo crió realmente? Su madre. Con Cabeto. Su madre. Claro, su madre lo crió porque su madre fue la que la atendía, pues. Y seguro le hablaba, ¿no? Le cantaba coritos, le hablaba de Dios, de quién era él. Le ponía ahí su pensamiento, o sea, le hablaba la palabra, le ministraba. Y cuando Moisés creció, pudo rehusar todos los privilegios de ser hijo de la hija de Faraón, rehusó por medio de la fe. ¿Qué nos capacita para decirle no al pecado? ¿Qué nos capacita para rehusar lo que el mundo nos ofrece? La fe. La fe. ¿No? Cuando yo converso con Alejandro, cuando le hemos bautizado en agua, yo lo escuchaba, ¿no? Cuando él me habla, yo veo en él una fe viva. Yo veo en él una fe viva, porque él dice, yo quiero conocer, yo quería bautizarme, o sea, se ve una fe activa, ha sido transformado, ha sido llevado a otro nivel, porque hay una fe viva moviéndose en él, gloria a Dios. Amén. Se nota, pues, que hay una fe ahí que lo mueve, gloria a Dios, y a nosotros también. Amén. O sea, nosotros no haríamos todos los esfuerzos, todos los sacrificios que hacemos, si no estuviese la fe presente en nosotros. Hay una fe viva en nosotros. O sea, usted no tiene que estar luchando por tener fe, usted tiene que estar luchando por actuar en la fe que ya tiene. Usted no tiene que estar luchando por tener fe, porque mucha gente, como no siente, ay, como quisiera tener esa fe que el hermano tiene, porque lo ve moviéndose. Pero no, usted ya tiene la fe de Dios. Porque hay muchas cosas que usted está haciendo que no las podría hacer si la fe de Dios no estuviese en usted. Amén. Amén. Lo primero es ser agradecidos por la fe que ya tenemos. Amén. Y lo segundo es actuar en esa fe que ya tenemos. Porque acá dice que por la fe Moisés